amigos de Mircor, vamos a mostrarles cómo pueden crear en 4 pasos una página de gracias en WooCommerce. Aquí vamos a poner pagar ahora. Automáticamente se tiene que redireccionar a la página de compra. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Nosotros vamos a iniciar con la instalación del plugin. Internamente vamos a buscar el plugin y lo vamos a instalar dentro de nuestro CMS de WordPress. Ya cuando lo tenemos instalado, vamos a iniciar con la configuración y vamos a crear la página de gracias. Recuerden que esta página se crea independiente a todo el flujo del proceso de compra dentro del WooCommerce. Cuando ya tengamos esa página, vamos a pasar a habilitar esta redirección. Recuerden que cada vez que un usuario compra un producto o un servicio dentro de tu e-commerce, se redirecciona a una página con todo el detalle de la facturación. Entonces la URL de esa facturación por cada usuario es distinto. Para que sea la misma página para todos los usuarios, debemos redireccionar a la página de gracias. Finalmente vamos a realizar algunas pruebas para ver cómo está funcionando esta página de gracias. Estamos dentro de wordpress.org. El plugin se llama Thank You Page for WooCommerce. Este plugin está constantemente actualizándose. Es más, la última actualización la tenemos hace 4 días. Reseñas y no afecta el rendimiento. Recuerden que se trabaja solamente en la página final de la facturación. En este caso, redirecciona a una página de gracias. Tenemos un poco de los detalles de la instalación. También recordar que el plugin es completamente gratis. No requiere algún costo o alguna suscripción para poder utilizarlo. Estamos dentro de nuestro administrador de WordPress. Vamos a irnos a la sección de plugins. Seleccionamos y aquí vamos a añadir nuevo plugin. Entonces vamos a colocar en buscar el nombre del plugin. Recuerden que Thanks for You Page. Entonces aquí lo tenemos. Si de repente vemos alguno similar, tomemos de referencia el desarrollador. Instalamos, ponemos aquí, lo activamos. Ahora nos vamos a ir nosotros a crear la página de gracias. ¿Cómo lo creamos? Simplemente nos vamos a la sección de páginas y aquí nosotros vamos a crear una nueva página. Para MagiCorp estamos usando el maquetador de Elementor. Entonces seleccionamos editar con Elementor y aquí ya tenemos la sección en blanco para poder incluir la sección del header, incluir la sección del body y finalmente la sección del footer. Por ejemplo, si vamos a carrito, ponemos editar con Elementor. Entonces, actualmente el carrito está vacío, por eso que nos muestra así. Pero tenemos la sección del header, donde vamos a la sección y copiamos. Lo pegamos aquí. Control P y lo pegamos. Al mismo tiempo, algo similar con las demás secciones. Copiamos y aquí lo pegamos. Recuerden que la parte del body, en este caso es carrito, lo vamos a dejar vacío. Pegamos aquí. Le quitamos el widget de cart. Ahí está. Entonces finalmente faltaría la sección del footer. Copiamos y lo pegamos. Esta sería la página de gracias. Por ello tendríamos que incluir aquí gracias por tu compra. Y lo vamos a colocar entre comillas. Ahí está. Eso es en cuanto al encabezado. En la sección de texto vamos a incluirle lo siguiente. Valoramos tu confianza y esperamos servirte nuevamente pronto. Entonces simplemente en la parte de body lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos la sección, hacemos clic aquí en la fecha de atrás y nos ubicamos en la sección de widgets. Aquí vamos a colocar simplemente un botón. Podemos hacer un botón desde cero, que obviamente se va a diferenciar mucho en el estilo, o caso contrario extraemos un botón de una página que también ya hemos creado. En nuestro home, por ejemplo, tenemos aquí un botón, el botón de llamada a la acción. Ponemos editar con Elementor. Nuestro objetivo aquí es para no crear un botón desde cero, extraemos el botón de aquí, copiamos y lo pegamos aquí. Ahí está. Entonces vamos a ir ubicándolo al centro. Para poder alinearlo, vamos a la parte de avanzado y aquí el ancho ponemos por defecto para que pueda agarrar todo el ancho que corresponde a la columna. Luego de estilos y ponemos centro. Ahí está. Entonces el texto aquí ya sería para que se direccione a mi cuenta. Entonces ponemos aquí mi cuenta. Recuerden también que el enlace tendría que ser el de aquí, mi cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Si ponemos per, es la cuenta que viene desde WooCommerce. Recuerden que esta es la página de mi cuenta que ya viene con WooCommerce. En algunos casos tenemos que diseñarlo para que tengamos la sección de detalles de pedidos, suscripciones, descargas e incluyamos también la parte del header y del footer. Lo que hacemos entonces es copiar esta URL, nos vamos aquí y pegamos. Finalmente, cuando ya termine de hacer la compra, el usuario viene aquí
selecciona mi cuenta y se estaría dirigiendo a la página de mi cuenta, es decir, a la de aquí, donde va a poder ver sus pedidos, va a poder ver el detalle de sus facturas, las direcciones, todos los datos que ha incluido para realizar esta compra. Recuerden aquí poner publicar. Ahora vamos a pasar a la parte de redirección. Para eso vamos a irnos a la parte de WooCommerce y dentro de Settings nos dirigimos a Productos. En Productos nosotros ya podemos ver aquí una pestaña que se activa gracias a que hemos instalado este plugin. Set Your Page for WooCommerce. Seleccionamos y aquí simplemente la configuración es súper sencilla, súper básica. Activamos redireccionamiento global, habilitamos esta casilla. La URL de la página de gracias, recuerden que si la hemos creado con Elementor o cualquier otro maquetador, inicialmente te va a aparecer por defecto el título, entonces tenemos que cambiarlo. Para este caso, la página de gracias que corresponde a la de aquí, entonces simplemente vamos a copiar el nombre, gracias por tu compra, y lo pegamos aquí. Ahí está, tanto para el título como para el eslogan. Actualizamos y aquí debería aparecer. En el caso que no, actualizamos la página y ya nos debería aparecer aquí. Gracias por tu compra. Ahí está. Recuerden guardar cambios para ir finalmente a realizar las pruebas. Para las pruebas vamos a irnos simplemente a comprar un servicio. Si seleccionamos redes sociales, recuerden que aquí ofrecemos todo lo que es administración de redes sociales. Vamos a colocar lo quiero. Estamos en la página de carrito, ponemos continuar. Como es un ambiente de pruebas, colocamos simplemente datos todos de pruebas. Nombres, apellidos, test. El número también, test. Sí. Estamos colocando el correo de soporte de Mario Corp. Agregamos la tarjeta de pago, en este caso es de pruebas. Y marcamos el checklist de aceptamos los términos y condiciones. Aquí vamos a poner pagar ahora. Automáticamente se tiene que redireccionar a la página de compra. Entonces ya cuando el usuario ya llega aquí, selecciona el botón de mi cuenta y se redirecciona a la página de mi cuenta. Antes de ingresar a la página de mi cuenta, quería resaltarles que aquí ustedes ya pueden realizar sus campañas con este enlace. Entonces cada vez que realizamos una conversión de compra, podemos agregar este enlace de seguimiento. Cada vez que aterricen ese enlace, hay una conversión de compra. Esto lo pueden configurar de Google Ads. Recuerden que también tenemos un video de Google Ads, lo vamos a dejar en la descripción para que puedan crear sus campañas. Entonces, cuando seleccionamos el botón de mi cuenta, y aterriza dentro de esta página de mi cuenta. Ahí está. Listo. Gracias amigos en Bricor.